Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Cecilia González, Cindy Mesa, Maricruz Romero, Madi Sequeda. Esta noche le estaremos hablando de la teoría de la dependencia. Teoría de la dependencia. Es una respuesta teórica que nace en América Latina en los años 60 y 70. A la situación de estancamiento socioeconómico. Distingue el centro de la periferia, es decir, nos muestra cómo la economía es desigual. Aquí se empieza a plantear la diferencia entre los países centrales, periféricos, desarrollados, subdesarrollados, primer mundo y tercer mundo. Solar y Sartre conciben la teoría como una corriente de pensamiento que centra su análisis en el contexto económico, político y social. Aquí se plantean las siguientes características: análisis integrado de las ciencias sociales, análisis del desarrollo económico, político y social, el cual critica al funcionamiento. A raíz de esto nace la corriente crítica o estructuralista. La corriente crítica o estructuralista está basada en la CEPAL. La CEPAL es uno de los organismos dependientes de las Naciones Unidas, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina. Esta se encarga de coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países. El pensamiento de la CEPAL ha sido dinámico, siguiendo los inmensos cambios de la realidad económica. Muy buenas noches, compañeros. Continuando con la teoría de la dependencia, encontramos una corriente neomarxista enmascarada en el enfoque dialéctico y el análisis del capitalismo. Uno de sus máximos representantes es Aníbal Quijano, quien nació en 1928 y murió el 31 de mayo de 2018. Fue sociólogo marxista y teórico político peruano. Él habla sobre colonialidad del poder y el eurocentrismo, un modelo europeo que describe su cultura, política, economía y educación. Este autor plantea a Europa como la base o cuna del poder capitalista a nivel mundial, que representa dominio y hegemonía. Esto se convierte en la base del cambio a nivel de América Latina, que empieza a despertar y investigar y analizar los fenómenos sociales y se enfoca en el individualismo, los procesos endógenos donde los saberes propios constituyen la base del cambio en la formación a nivel educativo, social, político y económico. Todo con ayuda de la investigación, que juega un papel importante en la ciencia, educación y la transformación del pensamiento, o sea, la forma de pensar. Dando continuidad con lo anterior, nos encontramos al sociólogo Teotonio dos Santos. Nace en el año de 1936 y fallece en el 2018. Fue un sociólogo brasileño. Es uno de los más internacionalistas de los teóricos de la dependencia. Se resalta que creó la teoría del sistema mundial. Dicha corriente explica que la dependencia económica de América Latina dentro del sistema capitalista mundial
condiciona las estructuras internas, haciendo a los países dependientes en su propia constitución. También contempla que el socialismo como única alternativa para contrarrestar la dependencia. Dos Santos madura las bases de la teoría de la dependencia. Es decir, esta teoría no se reduce a una interpretación regionalizada relativa al capitalismo de las periferias. Debemos reconocer que nuestros países presentan problemas. Esta teoría nos sugiere el desarrollo político y social de los países latinoamericanos y la necesidad de establecer alternativas políticas que impliquen niveles de transformación que sean más consecuentes con una realidad histórica y contextualizada y que cuenta con posibilidades y limitaciones. Eduardo Galeano nació en Montevideo en el año 1940, 2015. Escritor y periodista centrado en los mecanismos sociales y políticos latinoamericanos. En una de sus obras más importantes, La Vena Abierta de América Latina, el autor hace un análisis de historia de exploración a lo que ha estado sometido el continente desde la colonia. En ese mismo texto, el autor expone lo mejor que el mundo tiene. Esta es la cantidad de mundo que contiene esta diversidad cultural. Es un patrimonio de la humanidad. Se expresa en el modo de comer y también el modo de pensar, sentir, hablar, bailar, soñar. Hay una tendencia muy acelerada a la información de las costumbres, pero al mismo tiempo hay relaciones hacia las afirmaciones de las diferencias que vale la pena perpetuar. Realzar las diferencias culturales, no a las sociales, es lo que permite que la humanidad no tenga un solo rostro, sino muchísimos rostros. A la vez, ante esta avalancha de la homogeneización obligatoria, hay reacciones muy saludables, pero también otras a veces locas, que provienen del fanatismo religioso o de las otras formas de afirmación desesperada de la identidad. Galeano, 1983. Los políticos mundiales fomentan la globalización porque definen sus intereses. Entre más capitales se generen, su riqueza aumenta. Galeano plantea. Son los grandes centros de poder, los gobiernos internacionales, que regidos por sus intereses económicos en este sistema capitalista, utilizan la tecnología de comunicación a escala global para seguir sosteniendo su poder. No se ha respetado la diversidad cultural, generando una entidad con valores consumistas. La cultura urbana, por definición, es mediática y predominantemente audiovisual. Tiene a ser digital, multimedial, interactiva y en línea. En los últimos años, el Internet se ha vuelto un fenómeno, un claro ejemplo de que lo que vivimos hablando, modificando las decisiones, espacios temporales para los jóvenes como actores posicionados socialmente.